Por una sencilla razón, porque los bancos, definidos como instituciones de servicio público que captan del público para prestar al público, no cumplen con esa definición establecida en la ley de bancos. La mayoría de los bancos en nuestro país son instituciones que captan del público, pero se prestan a sí mismos o le prestan a sus empresas relacionadas o a las empresas relacionadas de los bancos, de los otros bancos. Con lo cual, de hecho, se está penalizando a toda la sociedad. ¿El por qué? Segundo punto, porque en consecuencia no cumplen con esa función de desarrollar la nación. ¿El por qué? Porque simple y sencillamente no asumen el riesgo que tiene que asumirse financiando el sector productivo, porque lo que más contribuyen a financiar es el sector especulativo, el sector comercial, el que no desarrolla las naciones. De cada lempira prestado, aproximadamente 70 centavos van para estos sectores especulativos, de comercio, préstamos personales, pero al sector productivo muy poco, de forma tal que ese es un contrasentido. ¿Por qué? Le repito solamente esos tres elementos, pero también hay otro por qué, un cuarto, porque no existe en las instituciones bancarias la cultura bancaria. Cultura bancaria es una ganancia razonable, es garantía razonable, tasa de interés también razonable, riesgo controlable. En Honduras, la mayoría de los bancos quieren la máxima tasa de ganancia, son los sectores que normalmente ganan mucho más en el sector económico de Honduras, claro. Hay sectores especulativos que ganan enormemente y también hay negocios ilícitos que tienen una exponencial de tasa de ganancia. Bancos, hay años en que han ganado en promedio el 50%, o sea, de su capital. Eso es una de las actividades mucho más rentables. Vaya a ver si en los Estados Unidos tienen ese porcentaje de rentabilidad. No lo tienen. En ese sentido, lo que prima lamentablemente es una anticultura bancaria. ¿Por qué? Porque los que dirigen bancos no son banqueros, en su mayoría. Habrá uno que otro que no tienen cultura bancaria. Hay algunos que vendían telas y se metieron a ser banqueros, por ejemplo, ¿verdad? U otros que se han venido de otra actividad y quieren reproducir eso. Por eso digo, ser banquero no es tener una acción de un banco. Ser banquero no es ser dueño de un banco. Ser banquero no es ser presidente o gerente de un banco. Ser banquero es tener esa cultura. Pero al mismo tiempo hay un quinto elemento. ¿Por qué ocurre eso? Porque los gobiernos han respondido a los intereses de ese grupo oligarca que es cierto grupo tecnócrata. Vea, yo en realidad toda mi vida, yo he sido banquero de desarrollo, o sea, yo he trabajado cerca de 12 años con el Banco Centroamericano de Integración Económica y en consecuencia hemos supervisado banca de desarrollo, banca comercial, pero también sectores industriales, sectores agropecuarios y aproximadamente 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? En esa concepción en donde hemos visto grandes proyectos de energía eléctrica, proyectos de agua y saneamiento, proyectos de modernización del Estado, pero también proyectos productivos, etcétera, etcétera, y también en las Naciones Unidas. De forma tal que esa cultura de desarrollo es la que debería existir también en la banca comercial. Pero la banca comercial en Honduras, en definitiva, le puede mucho más su cultura de la rentabilidad del corto plazo. Aunque, le adelanto, están metidos también a negocios que la misma Comisión Nacional de Bancas y Seguros es copartícipe, porque como parte del banco, del Estado o del gobierno, entonces los gobiernos han respondido a los intereses de esos bancos y no necesariamente van a supervisar y también van a controlar a los bancos en su dimensión esencial. ¿Cuál es eso? Que un banco que tiene cultura en consecuencia de inversión de corto plazo no puede meterse a negocios de largo plazo, pero véanlos que los mismos bancos le crean una empresa para administración de fondos de pensiones, por ejemplo,
¿verdad? Por ejemplo, y esa es otra cultura, es una cultura de rentabilidad de largo plazo, de sostenibilidad de una inversión. Voy a tratar de hablar un poquito como economista con Sí. esos términos, ¿verdad? Y a ver si lo podemos ir traduciendo Pero también para las personas. exactamente, para las personas. Es decir, que usted me dice que los bancos se meten a este tipo de previsión, pero no corresponde, no tienen la estructura, corresponde, no y tiene la también estructura. estatalmente no corresponde. Estatalmente no corresponde. Y los estados o los gobiernos tienen un instrumento importante que es el Banco Central. Pero el Banco Central más bien se ha convertido en un instrumento que más bien es generador de alta liquidez. Y al generar alta liquidez, que no va hacia el financiamiento del sector productivo, entonces lo que le ocurre es que los bancos están acumulando ¿a través de qué? ¿Sabe a través de qué? A través de bonos del Estado. Entonces viene el Estado y le garantiza unas altas tasas de rentabilidad, entonces para ellos es mucho mejor comprar bonos del Estado que financiar sectores productivos. Entonces, ¿de qué tipo de gobierno está? Por eso, yo le adelanto, Alan, ya lo hemos dicho, nosotros hemos aceptado la precandidatura presidencial en el seno de la resistencia, ¿verdad? Por la alianza Movimiento 5 de Julio y FRP. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos de todo este tipo de problemas. Para ello se requiere una verdadera política de Estado en materia de banca y finanzas que propenda precisamente hacia la transparencia, hacia la democratización del crédito, hacia también la eficacia y eficiencia del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. El tener demasiada liquidez demuestra que la banca también es poco eficiente y poco eficaz. Para ellos Es rentable. Claro, ¿sabe? Es rentable. Porque en teoría, si hay un exceso de liquidez, deberían disminuir las tasas de interés, ¿no es cierto? Aquí es al contrario. Aquí más bien ocurre lo contrario. Usted tiene una alta liquidez y de repente le aumenta la tasa de interés. ¿Sabe por qué? Porque en este país no hay competitividad bancaria. En este país nuestro, realmente, lo que existe es casi lo que en economía se diría oligopolio o monopolio. Oligopolio es pocas personas que controlan el mercado. Y monopolio es un solo grupo que controla el mercado, ¿no es cierto? Aquí se ponen de acuerdo 2 o 3 dueños de bancos y simple y sencillamente las cosas no funcionan. Aquí no funciona el capitalismo en el sentido estricto de oferta y demanda. Aquí puede, en teoría, si hay cero demanda de crédito, entonces lo que ocurre es que le disminuye la tasa de interés, ¿no es cierto? En otras palabras, si usted quiere comprar frijoles, perdón, hay bastantes frijoles y nadie los compra, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? El precio disminuye, ¿no es cierto? Pues lo mismo, los frijoles póngale en la liquidez, hay un exceso de liquidez y no hay muchas personas que lo demandan. ¿Por qué? Porque para ello hay proyectos productivos, etcétera, etcétera, pero ellos no entran al criterio de elegibilidad para ser beneficiario de un crédito. Entonces ocurre lo mismo, ellos mantienen ese exceso de liquidez y como tienen al papá gobierno que les garantiza tasas de interés hasta del 12%, entonces ¿para qué van a colocar ellos o van a arriesgarse a colocar en el sector productivo si tienen a papá gobierno que por un lado les ofrece una tasa de interés enorme y por la otra los ingresos que ellos han obtenido vía intereses producto de esos bonos del Estado no son gravables, o sea, no pagan impuestos sobre la renta. ¿Ah, sí? Claro, entonces, claro, es un negocio Entonces debió haber entrado en este esquema la tasa de seguridad, por ejemplo. completo. ¿Debió? Ahora, bueno, yo le puedo decir que esa tasa de seguridad, si vemos sobre ese problema, yo ahí estoy de acuerdo con el sector privado, fíjese, en el sentido de que una tasa de seguridad no necesariamente le garantiza que va a disminuir la violencia. En teoría, si el problema fuese dinero, si el problema fuese dinero, entonces si hay un aumento, voy a hacer una gráfica como la hacemos Imaginaria. imaginaria los economistas, pero ahí se la imaginan. O sea, el movimiento que yo doy de la mano, pónganse, es una figura, ¿no es cierto? Una línea. Entonces, si los ingresos del Ministerio de Seguridad, porque ya hablamos de la tasa de seguridad, si los ingresos del Ministerio de Seguridad han aumentado, como en efecto estamos con ingresos sin precedentes en la historia, los recursos que maneja el Ministerio de Seguridad, sin duda. Entonces, si aumentasen, perdón, como han aumentado los ingresos así, entonces los índices de violencia deberían venir hacia abajo, ¿no es cierto? Sí. Si realmente el aumento de ingresos produce disminución de violencia, pero lo que ha ocurrido es aumento de ingresos y también aumento de la violencia. Sí, es que no ha habido política, es que Claro, no ha habido una política de Estado. no ha habido política y hablamos de Estado desde... en esas dos.
Y acá no es una cuestión, no debería ser una cuestión política. Claro, es una cuestión de sociedad. Entonces, en el primer caso, yo le dije, con respecto a los bancos, una política de Estado para garantizar que la banca cumpla con su función de desarrollo para la nación. El Estado Lo que yo responsable. estoy diciendo no es de comunistas. Sí. El Estado ha sido completamente irresponsable. Casi todos los gobiernos. Sí, casi todos los gobiernos han sido irresponsables. ¿Y por qué? Porque han dependido de lo que dice un banquero para financiarle la campaña política al precandidato presidencial o al diputado A o al diputado 500, ¿verdad? O al ministro A o al ministro B, o ponen en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros a una persona que no tiene experiencia en banca y finanzas y que responde también a sus intereses y que en consecuencia todo marcha bien. ¿Me explico? Sí. Todo marcha bien. Por lo menos eso sí lo sabe hacer. Ojo, aquí han habido, eso por un lado, y por el otro, para terminar el tema de seguridad. Entonces lo que usted tiene que hacer es una verdadera política de Estado, no una política de gobierno, eso es de corto plazo. La política de Estado es algo estable en el largo plazo y le define qué hacer, cómo hacerlo, cuál es el marco jurídico que se pretende, cuáles serían los impactos, cómo financiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted en materia de seguridad? Invierta en inteligencia y en contrainteligencia. Eso le va a producir información y actúa. Okay. Eso es lo fundamental. Pero que para andar ahí como showman y todo lo demás en los barrios y aparecer que está enfrentando a la delincuencia, me disculpa, yo no estoy haciendo como dicen, una crítica, yo estoy haciendo una constatación del mundo real. Entonces, aquí no se ataca tampoco por la vía de la violencia. Se ataca en primera instancia por información, inteligencia y contrainteligencia. La segunda, por valores, mientras tengamos una sociedad en donde más bien es antivalor, lo que determina en donde aquí se llega a ser presidente si usted ha robado bastante. ¿Me explico? O acá, si usted es honesto y tiene problemas de liquidez, entonces usted no es exitoso. ¿Me explico? Vea usted los antivalores, ¿verdad? O el otro antivalor. Ah, este fue ministro y no robó, ese es tonto, ese es otro antivalor. O el otro antivalor, presento 7 cartas credenciales, 7 cartas de libertad, ¿verdad? Y digo yo, etcétera, etcétera, soy libre, no hice esto porque me impusieron el derecho, sí, pero no le impusieron la justicia, por ejemplo. ¿Me explico? Pero tampoco se invierte en un sistema educativo creativo, analítico, histórico, prospectivo, sistema educativo ciudadano que le permita entender que frente a un derecho hay primero un deber. Acá hay un montón que se creen con el derecho, aquí hay una oligarquía que se cree con el derecho de imponerse sobre todo lo demás, ¿me explico? Y no tiene jamás deberes, ¿no? Muchos de ellos ni pagan impuestos, se apropian de las riquezas del Estado a través de contratos leoninos de energía eléctrica, telecomunicaciones, ahí los tiene y aparecen como que el antivalor, como empresario exitoso. Son todos menos empresarios, son todos menos exitosos, ¿me explico? En ese sentido, es importante ver, ahora volviendo al otro tema, hablamos sobre el tema de la liquidez, ¿verdad? Política de Estado en materia bancaria y desarrollo. La segunda, política de seguridad y valores, pero sobre todo es la prevención. Prevención, los 4 o 5 elementos que yo le dije es parte de la prevención. Acá más bien lo que se pretende, como también es incorrecto, el tema de salud, que no se piensa una salud preventiva o una salud familiar, sino con una salud, entre comillas, curativa. Pues así es el tema de la seguridad. Estos son temas complejos, Alan, sí, y que yo le agradezco. No, claro, se conectan. Se conectan todos, estrechamente. Se conectan completamente. Pero ¿sabe qué he detectado? Uno que me ha mencionado hasta el momento, es el tema de las políticas de Estado. Sí. Las políticas de Estado, es decir, los que han administrado el Estado son los responsables de que se pueda crear toda una cultura de esta naturaleza. Anticultura, más bien, fíjese. Y bueno, anticultura, sí, como usted muy bien lo menciona. Ahora, es importante decir algo en este tema de los bancos, que el pueblo, usted que nos está viendo en este momento, ya ahora debe tener una claridad del por qué le han denegado un préstamo. Fíjese que aquí los bancos dicen que es alto riesgo invertir en lo que es la producción agrícola. Es decir, usted no puede accesar a un préstamo si no es por vanadez y si tiene cuello político. De lo contrario, usted no va a accesar a un recurso económico para la producción agrícola, porque los bancos, la banca, y acá quiero hacer una salvedad, porque aquí todos lo toman como que es campaña, de ninguna manera. No. Aquí estamos haciendo un análisis objetivo, porque hay bancos, y si me toca mencionar un nombre de ejemplos que yo sé que es cierto, que le dan financiamiento al pequeño, porque lo tienen como emblema,
y lo practican es el Banco Occidente. Por ejemplo, yo he tenido conocimiento de sectores y de pequeños empresarios que tienen acceso al Banco Occidente y les ayuda y se levantan. Pero no todos tienen esa política. Es uno de los bancos que ha contribuido al sector productivo, sobre todo sector productivo agro, exportador, pero siempre se queda con una magnitud